Seguramente hemos oído hablar de la colocación de un stent cardíaco. Es uno de esos procedimientos que suenan muy a menudo. Pero, ¿qué es exactamente? Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar qué es, por qué es tan importante y cómo funciona esta pequeña maravilla de la ingeniería médica. Lo veremos todo, paso a paso. Y todo, casi siempre, empieza aquí, con la angina de pecho. Pensemos en ella como la luz de advertencia del motor en el coche. Es esa señal de alarma que da al cuerpo un dolor que nos avisa de que algo no va bien, que al corazón no le llega suficiente oxígeno. Entender este síntoma es clave, porque suele ser la primera ficha de dominó que cae y que puede llevar a la necesidad de un stent. Bien, para entender la solución, primero tenemos que entender bien el problema. Y para eso vamos a imaginar las arterias del corazón como si fueran las tuberías más importantes de todo el cuerpo. Pues eso mismo. Estas arterias, las coronarias, son las que llevan el combustible vital, la sangre cargada de oxígeno, hasta el músculo del corazón. Cuando están limpias y despejadas, todo fluye sin problemas. El corazón trabaja a pleno rendimiento, como un motor bien engrasado. Pero claro, con el paso del tiempo, ¿qué ocurre? Pues que se puede ir acumulando placa, que son depósitos de grasa, de forma muy parecida a como la cal se acumula en una tubería. Este estrechamiento, que es lo que se conoce como enfermedad de las arterias coronarias, es el verdadero problema. Reduce el flujo de sangre, obliga al corazón a trabajar el doble, y es justo ahí cuando aparece la angina. Y aquí es donde la ingeniería médica entra en escena para darle una solución a un problema biológico. Vamos a ver cómo esta pieza minúscula de tecnología puede suponer un cambio radical. Un stent es básicamente un andamio en miniatura. Es un pequeño tubo de malla metálica que se introduce en la arteria y se expande para apuntalarla, para mantenerla bien abierta. Pero lo realmente fascinante es que la mayoría de los que se usan hoy en día son liberadores de fármacos, o sea, que van recubiertos de una medicación que se va soltando poco a poco para evitar que la arteria se vuelva a cerrar, una auténtica solución de alta tecnología. Vale, entonces, ¿quién necesita uno de estos? Pues por lo general se plantea para personas con angina estable en dos situaciones muy claras. Por un lado, aquellas que a pesar de tomar la medicación siguen teniendo síntomas que les limitan mucho, y por otro, aquellas en las que la forma y el lugar del estrechamiento suponen un riesgo alto. No es una decisión que se tome a la ligera, desde luego. Ahora que ya sabemos el qué y el por qué, vamos a ver el cómo. Vamos a desglosar el procedimiento, porque entenderlo ayuda mucho a quitarle el miedo y a valorar la precisión que requiere. Antes de poner el stent, lógicamente el equipo médico necesita un mapa, y ese mapa se consigue con una angiografía coronaria. Es una especie de GPS para las arterias. Se utiliza un catéter muy fino y un líquido de contraste para que con rayos X se pueda ver una imagen nítida de todas las arterias del corazón, localizando el punto exacto del problema y su gravedad. Y aquí está la secuencia. Primero, una sedación ligera para que la persona esté relajada. Después se introduce un catéter, casi siempre por la muñeca. Ese catéter viaja con una precisión milimétrica por los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón. Una vez en el punto exacto, se infla un balón diminuto que lleva en la punta. Este balón aplasta la placa contra las paredes, y el stent, que iba montado sobre ese mismo balón, se expande y se queda ahí, fijo, haciendo de soporte. Todo el proceso es una coreografía médica alucinante que suele durar 1 o 2 horas. Vale, el procedimiento ha terminado, pero el camino no acaba aquí. Ni mucho menos. Ahora toca hablar de los resultados, los enormes beneficios, cómo es la recuperación y, claro, los riesgos que hay que tener presentes. Y es que los resultados, la verdad, hablan por sí solos. La tasa de éxito está por encima del 90%, es una cifra altísima. Hablamos de un procedimiento que es increíblemente efectivo para reabrir la arteria y, lo más importante, para aliviar esos síntomas que tanto afectan a la calidad de vida. Y la recuperación, la verdad, suele ser sorprendentemente rápida. Lo normal es pasar una noche en el hospital en observación. En cosa de una semana, la mayoría de la gente ya está haciendo vida normal, volviendo al trabajo, y poco a poco se van retomando los esfuerzos más grandes. El camino de vuelta a la normalidad suele estar bastante bien definido. ¿Y cuál es el principal pero? Bueno, siempre hay uno. En este caso es la posibilidad de que la arteria se vuelva a estrechar, lo que se llama reestenosis. Con los stents de hace años esto era una preocupación importante, pero gracias a los stents modernos que liberan fármacos, ese riesgo ha caído en picado, a menos del 10%. Es un salto tecnológico brutal. Y esto nos lleva a un punto que es, de verdad, absolutamente crucial para la seguridad. Para evitar que se formen coágulos dentro del stent, que es una complicación rara pero muy grave, es fundamental tomar la medicación que se receta. El mensaje del personal de cardiología es unánime y no deja lugar a dudas. Estos medicamentos no deben suspenderse sin la aprobación de su cardiólogo. Esto es importantísimo. Y con esto llegamos a la última parte, que es quizá la más importante de todas, porque un stent no es una cura mágica, sino el comienzo de un nuevo capítulo.
Y esta es la idea con la que hay que quedarse. El stent repara una tubería concreta, un punto específico, pero no soluciona el problema de fondo que provocó esa obstrucción. La salud a largo plazo depende de un compromiso total y continuo. La responsabilidad al final recae en cada persona. Y este es, por así decirlo, el manual de mantenimiento. No hay grandes secretos. Dejar de fumar, tener a raya la tensión y el colesterol, moverse, mantener un peso saludable, gestionar el estrés. Estos son los pilares, no solo para proteger ese stent, sino para cuidar todo el sistema cardiovascular. Y terminamos con esta reflexión. Un stent es una solución increíble para un problema localizado. Ha abierto una arteria, pero la gran pregunta, la que de verdad define el futuro, es ¿y qué pasa con el resto? ¿Cómo se protege todo el sistema para que no hagan falta más reparaciones? Es una idea que nos deja pensando en la prevención y en el enorme poder que tiene cada uno sobre su propia salud a largo plazo.